una especie así de roca esta. Mi iglesia, dice el versículo 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahorita vamos a ver el versículo 19, pero hasta aquí, ¿qué le ha dicho a Pedro el Señor en el versículo 19? Alguien ayúdeme a compartir un poquito. A ver, ¿qué significa esa expresión que sobre esa roca el Señor edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué piensan? Van, Adalinda. Al mismo Jesús, ajá, Cristo es la roca, ¿no? Ajá. Sobre el mismo, ajá. Y cuando dice las puertas del Hades, ¿a qué se refiere eso? Gloria a Dios. A Pedro le dijo, tú eres la roca. Jesús le dijo a Pedro, tú eres la roca y sobre ti se edificará mi iglesia. ¿Por qué la Iglesia Católica ha pensado eso? Y de hecho la idea del papado consiste en eso, que ellos han interpretado la Biblia que el Papa es el ¿cómo se dice? El sucesor de Pedro, ¿no? Que después de que murió Pedro, pues se designó al primer Papa y luego al segundo Papa, al tercer Papa y así hasta ahora, ¿no? Hasta el Papa Francisco. La Biblia no enseña que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca. Vean el versículo 18. Le dice, tú eres Pedro. Y no le dice, y sobre ti. Le dice, sobre esta roca. ¿Cuál era esta roca? Jesús mismo. Le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren, ustedes en la página 59 tienen ahí un cuadrito verde arriba, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice así, con el famoso y enorme acantilado. ¿Qué es un acantilado, hermanos? Sí. Ajá, sí, la orilla de un cerro. Está en un lugar así alto, ¿no? ¿Cómo, hermana? Exacto. O sea, un cerro grande así y a un lado se ve el acantilado, ¿no? Dice, con el famoso y enorme acantilado de Cesarea de Filipos como trasfondo. O sea, está Jesús con sus discípulos y en el fondo se ve ese acantilado así de una roca así gigante, ¿no? Una peña tremenda. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En última instancia, ni la roca ni el acantilado llevaron a Jesús a Cesarea de Filipos. Jesús no tenía que dejar Capernaum para ver el enorme monte de Arbel sobre el mar de Galilea, que es el monte de Cesarea. Y luego continúa el siguiente párrafo. A diferencia del monte Arbel, el acantilado de Cesarea de Filipos tenía como marca distintiva una gran cueva en su base. Imagínense que esta enorme roca, Jesús está aquí con sus discípulos. Y aquí, en esta enorme roca que se ve de fondo, aquí hay una cueva, ¿no? Y en esa cueva, dice el segundo párrafo, dice, la cueva no era común. Dice, la gente creía que esa cueva llegaba hasta el inframundo. ¿Qué es eso de inframundo? ¿Han escuchado esa palabra, inframundo? Hermana Nuri, inframundo, Dali, ¿qué es eso? Bueno, el inframundo, no, nunca han escuchado la palabra inframundo. Sí, el inframundo es el infierno. El infierno es un término mitológico para referirse a que, ¿no han visto esas películas de mitología de griegas o romanas que bajan los héroes así romanos, ¿no? Y entonces hay una entrada así que es un lugar que va por abajo y un hombre que está en una canoa y que tiene una capucha así y tiene una calavera, ¿no? Y entonces los sube, les cobra una moneda y se los lleva hacia el inframundo, donde están las almas perdidas ahí en el infierno. Oh, sí, ¿no vieron la película de los inmortales? ¿No vieron la película? Sí, o sea, la palabra infra significa debajo de, o lo más profundo de. Cuando hablamos de inframundo, se está refiriendo a un lugar que está en el infierno, ¿no? Abajo, las profundidades. Dice, la gente creía que esa cueva llegaba hasta el inframundo y que era una de las puertas del Hades. Según la mitología griega, Hermes, el padre de Pan,
guiaba a las almas muertas a través del río y dentro de un abismo en la tierra. Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, es posible que se refiriera a que ni la misma muerte podría derrotarla. Su declaración no podía haber sido más dramática estando como estaba tan cercano a las puertas del Hades. O sea, la gente creía en esas historias, ¿no? De que esta cueva era tan profunda que llegaba hasta el inframundo, ¿no? Entonces cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aprovecha, dice el autor, probablemente aprovecha para hacer uso de esa referencia supersticiosa que tenía la gente, y dice, y ni aún las puertas del Hades o la misma muerte podrán derribar la iglesia, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, la obra que dejó Jesús, que es su iglesia, es aún más fuerte y más poderosa que cualquier otra cosa, que ni la misma muerte. Una vez escuché una historia muy interesante. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, los nazis, invadieron Polonia, pues una de las cosas por las cuales los nazis, los alemanes, odiaban tanto a los judíos y los territorios ocupados, era por la religión. Entonces lo que hacían, gran parte de las tropas nazis, lo que hacían es que con sus cañones, con sus tanques de guerra y sus cañones, derribaban todo lo que tuviera forma de iglesia. Entonces pasaron y comenzaron a derribar las iglesias que había en una calle. Y había una mujer cristiana que cuando pasó la tropa, entonces le dijeron a la mujer, ¿y qué miras? Estamos acabando con la iglesia. Y la mujer dijo, se empezó a reír, ¿no? Y dijo, ni la misma iglesia ha podido derribar la iglesia. ¿Cómo creen ustedes que van a poder hacerlo con esos cañones? Obviamente es una como parábola, ¿no? O sea, ¿qué estaban haciendo los hombres? Tratando de derribar todos los edificios. ¿Y la mujer qué estaba refiriendo? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. ¿Qué pasaría si hubiera un terremoto y se cayera este edificio? Sin nosotros, obviamente, ¿no? ¿Qué pasaría? Diríamos, qué mala suerte, ya no tenemos dónde reunirnos. Bueno, pues que Dios les bendiga, lloren en sus casas. ¿Qué haríamos? Pues nos vamos a otro lugar, ¿no? ¿Verdad? Y si dijera el gobierno de los Estados Unidos, prohibido las reuniones como iglesia, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Diríamos, uy, no, pues ya nos espantaron, ya cada quien en su casita y que Dios les bendiga. Las reuniones en las células continuarían, ¿verdad? Y si dijeran prohibidas las reuniones en las células. ¿Saben que una vez, también durante la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, un poco más atrás, durante la Revolución Rusa, 1920, 1917 exactamente, los rusos pues igual estaban contra todo lo que fuera iglesia. De hecho, la iglesia más próspera en Rusia fue la iglesia bautista, ¿saben ustedes? Porque la iglesia bautista, como no eran muy solemnes al cantar, no aplaudían, entonces se reunían en los sótanos y tenían sus alabanzas, sus himnos así, ¿no? Santo, santo. Y cuando empezaba a elevar la voz el hermano Mariano, bájale tantito, ¿no? Santo. Y cantaban así muy leve para que no se dieran cuenta. Pues una historia que yo escuché dice que cuando estaban unos cristianos en un lugar reunidos, imagínense un grupito así como nosotros, ¿cuántos somos ahorita? ¿15, 20? Imagínense que de repente entra por las puertas un soldado con un rifle así de este tamaño, ¿no? Y abre las puertas y se para, ¡pah! Ustedes saben que está prohibido reunirse como cristianos. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí son cristianos? Y todos se quedan así. Y entonces corta el cartucho y dice, les voy a dar una oportunidad, salgan de aquí los que no son cristianos. Y los que están así, 2, 3 que están así, dicen, vámonos, y pum, salen corriendo. Y el soldado baja su arma y la apunta y les dice, una última oportunidad, la última oportunidad. Si hay alguien aquí que no es cristiano, puede salir. Y otro que está así dice, de una vez, rápido, sale corriendo. Y ya que salen, dice, todos los que están aquí son cristianos. Y todos dicen, y están temblando todos, y dicen, sí. Entonces el soldado dice, gloria a Dios, yo también soy cristiano y quería estar seguro de que estuvieran puros cristianos aquí. Vamos a alabar al Señor. En los momentos más difíciles, en los momentos de persecución es cuando la iglesia ha sido más purificada, ¿verdad? Muchas veces las iglesias están llenas de personas que
No sabe uno por qué vienen a la iglesia, ¿verdad? Pues van a la iglesia, asisten a los servicios, si tienen tiempo, si les queda, si el clima lo permite, mil cosas. No hay una pasión en sus corazones. Cuando existe la persecución, entonces ahí la persecución purifica los corazones. Y realmente estarán los que realmente deben de estar. Los que no están es porque tendrán muchas razones para no estar. Dice el versículo 19 al final, de la página 59. ¿Alguien más? Ayúdeme, hermano Mariano, por favor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa expresión, cómo me encanta. Alguien ayúdenme a explicar esto, hermanos. ¿Qué significa eso de que a ti te serán dadas las llaves de los cielos y todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado? Ándale. ¿Qué significa eso? Hermano Pedrito, ¿qué significa eso de que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos? Perdón, al revés. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Yo una vez estuve en una iglesia donde el pastor estaba predicando y dijo: hermano, usted ate, dice, ate hasta la suegra, dice. Yo dije, ¿cómo la va a atar? Yo creo que muchos quisieran hacer eso, ¿no? Pero, ¿cómo la va a atar, no? Y después dijo, no, hermano, ate al Satanás. Átelo, dice, átelo. Y gritaba mucho y hablaba mucho de atar. Y decía, y nunca explicó. Y yo me quedé así, yo dije, estos pasajes son bien mal usados, mal interpretados, y no nos explican, solamente repiten y no nos explican. Vamos a entender hoy qué significa. Yo creo que con eso terminamos, no nos va a dar tiempo de ver la última parte, pero me quiero detener aquí. Ok. Cuando Jesús le dijo a Pedro, en primer lugar, yo te daré las llaves, no significa unas llaves físicas, ¿verdad? Obviamente, todo el mundo entiende que no se refiere a más o menos así. ¿Sí parece una llave? Parece un serrucho. Ok, pero ustedes me ayudan. O le falta aquí más, así más. Ahora sí ya parece llave. Un serrucho más mal hecho. Cuando Jesús le dijo a Pedro que le daría las llaves del reino, Jesús le dijo que en la inauguración de la iglesia, porque ¿cuándo nació la iglesia, hermanos? ¿Cuándo nació? En Pentecostés. ¿Y como cuánto faltaba aquí para Pentecostés? Varios meses o tal vez un año. Entonces Jesús le dice, por haber dado tú, Pedro, valientemente esa declaración de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy Dios, tú vas a tener el privilegio de dar el primer mensaje para que la iglesia nazca. Y se acuerdan que en Pentecostés Pedro se levanta y le dice a la multitud, estos no están borrachos, ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse. ¿Se acuerdan? Y dice ahí que 3,000 personas recibieron a Cristo. En ese día nació la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Al compartir el evangelio, él abrió las puertas de los cielos para que la salvación llegara a todas esas 3,000 personas. De alguna forma, podríamos decirlo en un lenguaje más coloquial, las llaves del reino significa estrenar el mensaje del evangelio a los gentiles y a los judíos. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino, significa eso, que Pedro fue el primero que evangelizó abierta y públicamente. Y a partir de ahí nació la iglesia. Ya la borré, ya la iglesia nació. Ahora bien, vamos a la segunda parte. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, esto no significa que atemos a las suegras, ni que atemos a los demonios, ni que atemos las maldiciones, ni que atemos a las envidias, ni nada por el estilo. Cuando usted comparte el evangelio y cuando está junto con una persona a la cual usted le comparte el evangelio, si la persona que está en ese momento escuchándolo
la persona abre su corazón para recibir a Cristo, usted está desatando un alma para que esa alma sea desatada en el cielo cuando esté en su presencia. Y por el contrario, cuando una persona cierra su corazón y dice, a mí no me vengas con esos cuentos. Ay, sí, cómo no, sí, está bien. Y la persona cierra su corazón, los apóstoles y los que compartían el evangelio tenían autoridad para decir, usted no es cristiano. Usted podrá decir mil cosas, pero usted no es cristiano. Su vida sigue atada a este mundo. Y si su vida sigue atada a este mundo, en el cielo también estará atado. Entonces miren, la autoridad que Jesús le dio a los discípulos y a Pedro en particular fue esa. Ustedes tienen, ¿se acuerdan que hay una parte? Y miren, y esto es bien interesante, ya 2 minutos. ¿Por qué en las iglesias católicas, y me voy ahí porque es bien importante que lo entendamos, por qué los sacerdotes confiesan a las personas? ¿Ustedes alguna vez fueron a confesarse o sí? Y que está el padre y que le está condenando los pecados, ¿no? Y el padre le ha de hacer así, ¿no? Así, híjole, otra vez con qué cosas, ¿no? Y después al final le dice, ok, yo te absuelvo, ¿verdad? Ve y rézate unas Aves Marías, unos Padres Nuestros y da tus limosnas, ¿no? Y ya, vete, porque hay una cola larga, ¿no? ¿Por qué tienen esa idea? ¿Por qué ellos practicaron o practican esas cosas? Miren, en un sentido fue noble. Jesús, el apóstol Pablo en una parte de delante dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si yo tengo un pleito aquí con mi hermano y los dos la regamos, como decimos comúnmente, yo tengo que acercarme con mi hermano y decir, hermano, discúlpame, hermano, perdóname, dije algo que no debía decirte, por favor, perdóname. Y el hermano va a decir, sí, hermano, yo no te debí de contestar lo que yo te dije. Ok, hermanito, otra vez amigos, ya oramos, nos perdonamos, así lloramos juntos y todo, y ya, ahí terminó la cosa. A eso se refiere. La Iglesia Católica entendió, confesado las ofensas unos a otros, significa, todos los que tuvieron ofensas vengan conmigo y confiésenmelas. Por eso es que la Iglesia Católica confiesa a sus feligreses a través de los sacerdotes. Cuando Jesús le dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino y tú tendrás poder para declarar si una persona es perdonada o no, está en base a la declaración que hace esa persona. Una vez me dijo una persona, ¿tú cómo puedes decir que alguien es cristiano? Yo no puedo decir que nadie es cristiano, pero la Biblia me dice, y la Biblia me da la autoridad, que si alguien hace una declaración pública con sus labios como producto de su corazón, yo no puedo decir, bueno, y eso quién sabe que usted sea cristiano, imagínense, ¿no? ¿Por qué nos decimos hermanos nosotros? ¿Por qué puedo decir hermano Mariano, hermana María, hermana Marta, hermana Sandra? ¿Por qué? Por fe. Por fe. Yo no puedo ver el corazón dentro del hermano ni el corazón dentro de la hermana. No puedo verlo, pero lo creo. Así como ustedes creen de mí y creen de otros, estamos en el Señor. Entonces, ¿esa expresión qué significa? ¿A ti te da las llaves del reino? Número 1. ¿Qué significa? ¿A ti te da las llaves del reino? Inauguró el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y lo que tú desatares y lo que tú atares, ¿qué significa? Declarar que la persona es hija de Dios o que no es hija de Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Me quedaron mejor los discípulos, miren, que la llave. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque pues somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia y tú nos has dado esa promesa, Señor, de que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. De que ni aun la muerte, Señor, prevalecerá contra tu iglesia. Gracias, Señor, por haber dejado esta promesa. Gracias, Señor, por las maravillosas palabras, Señor, de Jesús, al decir, Señor, que nosotros somos como la niña de sus ojos.